Casi a la mitad quedó disminuido el plan de gasto social del presidente Joe Biden y con ello se reduce también ayuda para millones de personas. Sufrieron por las políticas migratorias más estrictas de los últimos tiempos. Ahora las familias de inmigrantes que fueron separadas en la frontera serán compensadas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. El gobierno del presidente Joe Biden ya tiene los votos necesarios para aprobar el plan económico y ambiental. Pero el paquete no es el que buscaba la Casa Blanca. Ahora será reducido prácticamente a la mitad, afectando a millones de personas. Desde Washington, Alfredo Miranda con los detalles. Pocos minutos antes de su partida a Europa y después de reunirse con el liderazgo demócrata en el Capitolio, el presidente anunció haber llegado a un acuerdo marco sobre el paquete de reconciliación presupuestaria, cuyo monto lo redujo a la mitad. Pasamos horas y horas durante meses y meses trabajando en esto. Nadie consiguió todo lo que quería, ni siquiera yo. Pero eso es el compromiso, eso es consenso. El presidente, en su propósito de salvar su plan económico y lograr el apoyo de los senadores Manchin y Sinema, redujo su plan de 3.5 a solo 1.75 billones de dólares, eliminando en el proceso varios programas, entre ellos la licencia laboral pagada, 2 años de gratuidad universitaria y omite la negociación de precios de medicamentos de Medicare. Los estadounidenses están hartos de pagar los precios más altos del mundo por sus medicamentos, y ese tema no está contemplado. Abordaba a la industria farmacéutica para que negocie con Medicare el costo de sus medicamentos, y ese es un problema mayor en este acuerdo. La intención de Biden fue comprometer al sector progresista de su partido a aprobar el plan bipartidista de infraestructura de 1.2 billones de dólares que mantienen de rehén en la Cámara Baja. La presidenta dijo que lo llevaría a votación este mismo día. Vemos que el 31 de octubre expira el Fondo Fiduciario de Carreteras y hemos puesto esa fecha para aprobar esto. Hagámoslo a tiempo, sin posponerlo, evitando dejar dudas sobre cuándo ocurrirá eso. Si bien los progresistas apoyan la iniciativa del presidente, no están dispuestos a aprobar el paquete de infraestructura a menos que al mismo tiempo se apruebe el paquete de reconciliación en el Senado. Antes de que haya un voto en la Cámara Baja sobre el proyecto de infraestructura, los legisladores tienen el derecho de saber que hay 50 votos en el Senado para aprobar el paquete de reconciliación. En el Capitolio nada está garantizado. Existe desconfianza en el sector progresista sobre la posición de los senadores Manchin y Sinema, quienes no se han manifestado sobre el tema de reconciliación después de que el presidente hiciera conocer su propuesta. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Continuamos con información de Washington, donde los demócratas en el Congreso insisten en entregar la residencia a indocumentados con más de 11 años en Estados Unidos. Quien lidera esas propuestas es el representante Jerrold Nadler, pero tendrá que esperar hacia la decisión de la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien fue a quien le encargan analizar la protección y también la deportación y la autorización de empleo por 10 años. Muchos congresistas demócratas amenazan que no votarán al nuevo paquete económico si es que no incluye la reforma migratoria. Y al actual gobierno le va a tocar pagar el daño que provocó la separación de familias durante la implementación de la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Abel Álvarez nos dice cuál es el monto de la compensación por cada familia afectada. Para los padres e hijos separados en la frontera, los traumas psicológicos los seguirán toda la vida y ningún dinero podrá regresarles la tranquilidad. Pero para muchos de ellos la vida dará un nuevo vuelco, luego de conocerse que la administración del presidente Joe Biden está considerando pagar a cada uno de ellos aproximadamente $450,000 en compensación por los daños sufridos. Los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están en conversación para ofrecer dinero a cada persona que fue separada. La oferta llegaría a los casi 1 millón de familias, según las revelaciones que fuentes cercanas a la Casa Blanca dieron a conocer a Wall Street Journal. La información no aclara cuántas personas serán beneficiadas con el acuerdo, pero según los informes, cerca de 940 familias han presentado reclamos y todavía hay 1.727 niños que no se han reunido con sus familias desde que fueron separados bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump.
Las discusiones sobre los pagos se han llevado a cabo en el transcurso de los últimos meses entre abogados que representan a familias migrantes y los propios abogados del gobierno. Pero el monto de la compensación podría cambiar. Algunos representantes legales de la administración consideran excesivos los montos de los pagos. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. El gigante de las redes sociales, conocido como Facebook, anunció que va a cambiar de nombre, esto en medio de una delicada crisis de imagen y reputación debido a la falta de moderación en el contenido a través de sus redes sociales. Dayanis López, con los últimos detalles, ya está con nosotros en el estudio. Buenas noches, Dayanis. Muy buenas noches, José. El director ejecutivo Mark Zuckerberg anunció que Facebook, la red social favorita y utilizada por miles de millones de personas a nivel mundial, tiene nueva empresa matriz llamada Meta. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. De esta manera, Mark Zuckerberg presentó al mundo su nueva corporación, Meta. Esto semanas después de que Facebook anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes. Bueno, finalmente Mark Zuckerberg y Facebook necesitaban un cambio y una evolución. En los últimos meses se ha visto la empresa bastante afectada por todos estos escándalos. Fue la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, quien expusiera que esta red digital antepone sus beneficios a la seguridad de usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas. Instead of acknowledging in very explicit terms all the negative publicity and the reasons for that negative publicity, Facebook has very much decided to leave everything behind and go forward. And you can see that in the name change, Meta, which means beyond. Pero para Mark Zuckerberg representa el Internet del futuro. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today. La idea es crear un espacio similar al Internet, donde los usuarios a través de avatares digitales, incluso de tu imagen holográfica, pueden caminar e interactuar entre sí en tiempo real. La Meta va más allá de eso, va a un concepto que Mark no dejó de hablar, que era del metaverso, que es como un mundo paralelo a una realidad virtual. De acuerdo a expertos, este tiempo de realidad virtual en la que está trabajando Meta estará disponible dentro de 5 a 10 años. Justo esta inmersión digital va a generar como atmósferas y mundos paralelos. Se van a alejar más físicamente, virtualmente, se van a acercar más a los suyos, pero al momento de salir a la calle las cosas se van a volver un poco más complejas. José, la nueva marca Meta no cambiará el nombre de la plataforma Facebook, pero creará una nueva identidad para la compañía que también posee Instagram, WhatsApp, así como auriculares Quest VR, entre otras plataformas. Estaremos al pendiente de esto. Interesante. Regreso contigo. Súper interesante. Vamos a ver qué tantos problemas puede tener el futuro también. Gracias. Vamos a otra información para el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Los problemas legales aún no terminan. Este jueves se conoció de una nueva denuncia por delito sexual en su contra por aparentemente tocar las partes íntimas de un asistente mientras estaban en la mansión del entonces gobernador. Esto ocurrió el 7 de diciembre del 2020. La denuncia fue firmada por Amy Kowalski, investigadora de la oficina del sheriff de Albany. Y comienza a sentirse el frío, pero congelante en la ciudad de Nueva York. Llegó en el peor momento, cuando la mayoría de sus residentes no podrán pagar los altos precios del gas. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene reacciones. Un frío invierno y sin poder calentar sus casas como antes. Es lo que enfrentan los hogares del noreste del país que ya venían sufriendo con la crisis económica que ha dejado la pandemia y que ahora tendrán que pagar un aumento en los precios del gas, indispensables para la mayoría de sistemas de calefacción. Usualmente el dueño paga, está incluido en la renta, entonces el dueño cubre el gasto del gas. Pero sí me preocupa bastante porque pienso que si él se ve muy afectado, tal vez nos va a cobrar por el gas, algo que nunca hemos hecho desde los 15 años que vivimos en este edificio. Según la Administración de Información Energética, el gas natural sufrirá un incremento del 30% y el propano de un 54%, mientras que la calefacción con electricidad aumentará en un 6%. Limitar el uso de gas es una meta de energía limpia para el año 2030. El proyecto de ley que está impulsando Joe Biden ayudará con créditos y reembolsos a las familias trabajadoras de los Estados Unidos, precisamente ayudándoles para hacer esa transición a energía limpia. Lo que el plan está tratando de hacer es acelerar la producción de energía eólica y solar
en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el marco se reduciría un costo de instalación de energía solar en la azotea de una casa, por ejemplo, en alrededor de un 30%. El aumento en la cadena de suministros energéticos y el pronóstico de temperaturas más frías han sido en gran parte los responsables de estos aumentos desproporcionados. Muchas familias ya están solicitando ayudas económicas a través de programas como Low Income Home Energy y otras alternativas locales y de acción comunal para poder pagar estos servicios desproporcionados. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. La oposición en contra del mandato de vacunación en la ciudad de Nueva York va en aumento. Este día cientos de trabajadores del Departamento de Bomberos realizaron una protesta frente a la residencia del alcalde Bill de Blasio. La medida afecta a unos 50,000 empleados municipales que tienen hasta mañana viernes para presentar un comprobante de vacunación contra el COVID-19. Quienes no lo hagan van a ser enviados a casa sin gozo de sueldo. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Le llaman los selfies mortales al descubierto el lado siniestro de los autorretratos, donde muchos exponen sus vidas. Además, tenemos el impresionante rescate de balseros cubanos en las costas de la Florida. Los salvan de una segura muerte. Como si la vida no fuese de por sí un peligro, muchos se arriesgan aún más tomando los famosos selfies en lugares peligrosos y lo hacen solo para conseguir más seguidores en sus publicaciones. Desde Miami, Florida, Anthony Bolchi nos muestra el lado oscuro de los autorretratos. No solo hay pandemia por el coronavirus, también hay otra que por mucho que parezca rara, también mata. Es la pandemia de los selfies. Un estudio revela que en los últimos 13 años han muerto en el mundo al menos 379 personas, una cada 13 días, tratando de hacerse autofotos tan arriesgadas como estas. Cuando uno es más joven, se arriesga más. Y a veces no mide las consecuencias porque la adrenalina es algo que está presente en la juventud. La principal causa de muerte es la caída desde las alturas y la tendencia va al alza. En los primeros meses del año se ha registrado un muerto por semana, mientras alguien intentaba sacar su mejor perfil en lugares espectaculares y con acceso complicado. Difícil acá controlar todo porque en muchos lugares hay mucha altura. Es muy difícil estar en todas partes para eliminar eso. La única solución es multar. La vuelta a la normalidad puede poner las cosas mucho peor, especialmente por el auge del turismo y porque muchos aprovecharán para irse a lugares exóticos en busca de la foto perfecta. Es exagerado, no hay para qué hacerlo, no tiene necesidad y deberían cortarlo eso ya de una vez. Los expertos sanitarios advierten que este es un auténtico problema de salud pública porque se podrían derivar ciertas patologías relacionadas con el narcisismo y las conductas de personalidad. Hay que tomárselo muy en serio. Que solo un 30% de los selfies que podemos ver podría obedecer a alguna conducta narcisista, que no personalidad narcisista. Eso es un poco más grave. Esta pandemia de las selfies ha obligado a algunos gobiernos a imponer zonas libres de autofotos y eso podría ocurrir también aquí en Estados Unidos. Es el segundo país con más muertes de este tipo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierre de Edición. En otra información, un crucero de lujo realiza un dramático rescate de un grupo de balseros cubanos. Ocurrió en el estrecho de la Florida. La pequeña embarcación que transportaba a los migrantes estaba a punto de naufragar cuando apareció el barco Scarlet Lady de Virgin Voyages. Inmediatamente el capitán del buque subió a los cubanos y anunció que serían entregados a la Guardia Costera en Cayo Hueso, ahí mismo, en la Florida. Y un tornado atraviesa la interestatal autopista 10 en Texas y provoca grandes destrozos. Ve las imágenes impresionantes del tornado que destruyó techos de casas y rompió líneas eléctricas a su paso. Esto ocurrió en el condado de Orange, al este de Houston. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para toda esa área y advirtió sobre ráfagas de vientos de hasta 70 millas por hora, así también como granizo. Después de la pausa, regresamos con más información. Cuando asistir a las escuelas es un riesgo mortal. Niños entre balas. Tenemos testimonios desgarradores. Además, miles salen a las calles para agradecer los milagros de San Judas Tadeo. Le llaman el santo de los imposibles. Una niña de 1 año sufrió una sobredosis de fentanilo y es revivida por la policía.
El caso, que causó indignación en gran parte del país, ocurrió en Birmingham, en Alabama. La policía acudió a los llamados de una mujer que afirmaba que la menor había ingerido el opioide. Los agentes encontraron a la niña inconsciente en el piso. Lograron revivirla con un aerosol nasal. La mujer fue arrestada por poner en peligro a esta pequeña. Y después de una pausa de 6 años en los que no se usó la inyección letal en ejecuciones, el estado de Oklahoma volvió a usar esta pena de muerte en contra de John Marion Grant. Él estaba condenado por la muerte a puñaladas de un trabajador de la cafetería de la misma prisión donde cumplía una larga condena por robos a mano armada. La Corte Suprema levantó la suspensión que inició después de una serie de ejecuciones defectuosas. Y en Colombia, miles de niños viven entre las balas y asistir a las escuelas es un peligro mortal. Esto es lo que se vive en varias poblaciones del país. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene la siguiente crónica. Atrapados en medio de los combates, al salir de su humilde escuela y al llegar a sus casas. Papá, vámonos de aquí, que está muy peligroso. Tengo miedo. Así es la triste realidad que están viviendo los niños de Argelia, Cauca, una pequeña población enclavada en las montañas de Colombia, cerca al mar Pacífico. Según las autoridades, los combates a sangre y fuego se dan desde hace un mes entre los integrantes de las disidencias de las FARC y el ejército, que inició operaciones ofensivas en la zona ante el recrudecimiento de los hechos de violencia. Ve allá arriba, ¿cómo ha hecho eso? Alzamos la voz por los habitantes de Argelia en el departamento del Cauca, una región que vive una crisis humanitaria recurrente que requiere atención prioritaria. Hasta el momento se han reportado 3 civiles muertos y alrededor de 1.500 familias desplazadas. Este llamado que hacemos hoy es para que se proteja a la comunidad de las acciones de los grupos armados ilegales, particularmente de los riesgos por el uso de artefactos explosivos convencionales e improvisados, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y los desplazamientos forzados. Argelia tristemente viene siendo víctima del recrudecimiento del conflicto que se presenta en el país, dado a que no se implementó el acuerdo de paz. Una decisión nefasta del gobierno nacional. En una visita relámpago a la zona, el comandante de las fuerzas militares le levantó la moral a sus hombres para que logren aguantar la inclemencia del combate. ¿Qué mensaje le quiere enviar a su papá y a su mamá? Decirle pues que muchas gracias por el apoyo que me están dando, por estar acá en el ejército y dar lo mejor de mí acá y ayudar a la comunidad lo más que pueda, mi general. En el departamento del Cauca confluyen las FARC, el ELN y grupos criminales que se disputan las rutas del narcotráfico, dejando en medio de su guerra inclemente a la población civil. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. Los mexicanos abarrotan los mercados en busca de materiales para celebrar el Día de los Muertos, que comienza la víspera del 31 de octubre y termina el 2 de noviembre. Los compradores salieron en busca de calaveras de azúcar, dulces y adornos de papel para decorar las tumbas de sus familiares y seres queridos ya fallecidos. La flor de cempasúchil ha sido, como siempre, la más buscada. Y en momento de crisis mundial, los fieles dirigen su vista al cielo. Uno de los más buscados es San Judas Tadeo, el santo de los imposibles, cuyo nacimiento se celebra el día de hoy. Las cámaras de Cierre Edición viajaron a la Ciudad de México para ver cómo se vivió su día. María Teresa Sarabia con imágenes y detalles. Casi no se podía caminar en las afueras de la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México. ¿Ya ves cómo es el régimen político? Este año fueron muchos los fieles de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, que las autoridades cerraron la avenida Hidalgo. Pero la familia de Ángel Alexis había formado un hueco entre la gente que llegaba. Salieron caminando desde su casa en la madrugada cargando una escultura del santo para demostrar su fe y dar gracias por los favores recibidos. Pues ahora sí que venimos en compañía de aquí de la familia y pues nos sentimos a todo dar. Acabamos de llegar, ¿verdad? Porque había mucho tráfico, pero ya estamos aquí. Pues por toda mi familia y conocidos, que siempre nos vaya bien a todos. Es lo que siempre se le pide. Cada 28 de octubre es tradición festejar a San Judas Tadeo después de que la Iglesia Católica estableció en el siglo XVIII este día como el natalicio de uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, quien según la tradición era su hermano. El Vaticano asegura que San Judas murió tras ser golpeado en la cabeza y decapitado con un hacha por negarse a abandonar la fe. Su reliquia se custodia en la Basílica de San Pedro.
La devoción a San Judas Tadeo como el patrón de las causas desesperadas inició en Francia y Alemania a finales del siglo XVIII, principalmente entre los migrantes europeos. Pero en México la fe al santo aumentó en la década de 1980, cuando más personas se acogieron a su protección. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Un pequeño corte comercial, regresamos con más información. Entérese qué ocurrió a una golfista y cómo fue sorprendida.